Modelo de depuración de agua no potable, medición del pH, indica la acidez o la alcalinidad del agua. La institución educativa Colegio de San Simón, ubicada en la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima, participa del proyecto Colombia Programa, iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el British Council, con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, que tiene como propósito generar recursos y oportunidades de desarrollo profesional docente para fomentar el pensamiento computacional en instituciones educativas oficiales de Colombia, con un enfoque en pro de la equidad de género, en las áreas de ciencias, tecnología y matemáticas, para lo cual los docentes participan como pares expertos durante todo este proceso. El proyecto que se presenta a continuación es motivado por una problemática real del municipio de Ibagué: la contaminación de uno de los afluentes hídricos más importantes que recorre la ciudad, el cual es el río Chipalo. Los y las estudiantes de la institución educativa Colegio de San Simón del grado 10º participan de la iniciativa generada por las docentes Fabiola Góngora Moreno y Edna Nayibi Barrios, las cuales proponen realizar una aplicación desarrollada en MakeCode Microbit, donde se obtiene como resultado el dato de la acidez y la alcalinidad del agua, ya que el pH es un parámetro que determina la calidad del agua. Los invitamos a conocer un poco más del proceso de programación de este proyecto, del impacto que trae y del objetivo de desarrollo sostenible número 6, donde se pretende lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad del agua a nivel global en lo que concierne a nuestro medio ambiente para que salvemos juntos al río Chipalo de Ibagué. Hola, mucho gusto, nosotros somos Bellanira Díaz, Paula Leguizamo, Alejandro Quesada y Nicolás Giraldo. Somos estudiantes del grado 10-4 del Colegio San Simón, Jornada Mañana. Les venimos a presentar un proyecto para nodos de pensamiento computacional llamado Medición del pH en un modelo de depuración de agua no potable del río Chipalo, donde se le van a ir adicionando 50 mililitros de agua para cambiar su pH y disminuir su contaminación microbiana. En este beaker tenemos una muestra de agua con un pH de 3,5, al que se le van a ir agregando otra muestra de agua potable con un pH de 7,8. Este sensor es el sensor de ultrasonido que avisa cuando el agua está subiendo, el del pH cuando cambia la microbit que tiene una alarma y la temperatura que es ambiente y la pantalla LCD. Traduciendo a la microbit. Programación para el proyecto de medición del pH. Para medir el pH vamos a hacer uso del sensor SR04 y de un pHímetro. Vamos a crear las funciones necesarias para poder tomar esas mediciones. Lo primero que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar distancia SR04, que es el sensor de ultrasonido con el que vamos a medir la cantidad de agua que se va a ingresar a un recipiente. El sensor SR04 funciona con dos especies de ojos. El ojo derecho sería el trigger, el ojo izquierdo sería el eco. El trigger envía datos, el eco recibe datos. Para calcular la distancia tenemos que utilizar la fórmula de la distancia, que sería tiempo por velocidad del sonido dividido entre 2. Vamos a calcular primero el tiempo en que se envían y se reciben los datos. Para ello vamos a ir a pines, seleccionamos la escritura digital del pin 5 en donde va a estar conectado el trigger de nuestro sensor. Vamos a ir a control, seleccionamos la espera en milisegundos y la vamos a cambiar a 2 seguido. Eso vamos a duplicar el pin de la escritura digital. Lo vamos a cambiar a 1, seleccionamos después la espera, la duplicamos y ponemos un valor de 1000 milisegundos. Volvemos a duplicar nuestro pin digital, lo ponemos en 0 y con esto ya realizamos el envío de una onda de ultrasonido con nuestro sensor. Recordemos que la escritura digital o los pines digitales son aquellos que tienen dos estados, 0 y 1. 0 para apagado, 1 para encendido. Con eso lo que hacemos es mantener apagado el sensor, esperar 2 milisegundos, encenderlo, esperar 10 milisegundos y volverlo a apagar.
Ya realizamos el envío de información. Ahora vamos a tomar esos datos a recibirlos en el eco. Para ello vamos a crear una variable que se va a llamar eco, y esta variable eco la vamos a fijar o le vamos a dar un valor del pulso que recibe el pin 8, que es donde está conectado nuestro eco del sensor SR04. Con estos bloques que acabamos de programar ya tenemos el envío y la recepción de las ondas de ultrasonido que envía el sensor, y con esto ya podemos calcular el tiempo en que esas ondas van y vuelven. Para calcular la distancia vamos a utilizar la fórmula de la distancia. Vamos a crear una variable que se va a llamar distancia, y esta variable distancia le vamos a dar un valor de la fórmula de la distancia. Para esto vamos a ir a matemáticas y seleccionamos el bloque de multiplicación. Vamos a ir a la variable, tomamos eco es el tiempo y lo vamos a multiplicar por la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es 343 metros por segundo. Pero como nosotros vamos a trabajar con centímetros y milisegundos, esto lo vamos a pasar a centímetros. Entonces sería 0,343 centímetros por segundo. Esto lo vamos a dividir entre 2. Tomamos el bloque de división, arrastramos el bloque al primer cero y ahora sí volvemos a arrastrar a todo a nuestra variable y lo dimos entre 2. Esa es la fórmula. Tiempo por velocidad del sonido dividido entre 2. Este valor nos va a dar el valor de la distancia, valga la redundancia. Nos va a dar el valor de la distancia, pero nos va a entregar muchos decimales. Lo que vamos a hacer es quitar los decimales y dejar números enteros. Para ello vamos a ir a matemáticas, seleccionamos el redondeo y lo ponemos al inicio de esta fórmula matemática. Si dejamos el redondeo, nuestros valores van a ser muy cambiantes porque pueden ir hacia arriba y hacia abajo. Lo que vamos a hacer es simplemente cortar de lleno los decimales sin que se nos redondee. Para ello damos clic y seleccionamos la opción truncar. La opción truncar lo que hace es cortar todos los decimales y dejarnos solo el número entero. Con esto ya tenemos creada una función que nos va a leer la distancia con nuestro sensor SR04. Seguido de esto vamos a crear una nueva función que va a hacer la lectura del pH. La lectura del pH la vamos a realizar con un pHímetro, que es un sensor análogo. Se crea una variable que se va a llamar pH y esta variable pH la vamos a establecer en la lectura analógica del pin 0, que es en donde está conectado nuestro sensor que mide el pH. Como esa variable nos va a dar valores entre 0 y 1023, nosotros tenemos que transformar eso a los valores reales u óptimos de la lectura del pH, que sería de 0 a 14. Para poder cambiar los valores de 0 a 1023 en valores reales de la lectura del pH, que sería de 0 a 14, lo que vamos a crear es una nueva variable, una variable que se va a llamar conversión. Con esto vamos a convertir nuestros datos, vamos a fijar esta conversión al mapeo de la variable pH. El mapeo se encuentra en los pines, los vamos a poner aquí y con esto lo que vamos a hacer es convertir los 1024 datos que nos entrega esta variable y con la lectura del pin análogo en los valores de nosotros vamos a requerir y vamos a necesitar y vamos a ir tomando el pH, lo ponemos en la opción mapear. Le vamos a decir que estos valores no los transformen. Nosotros utilizamos para este ejemplo dos sustancias, una sustancia ácida y una sustancia con un pH casi neutro. En la lectura analógica que se realizó previamente, la lectura ácida nos dio una lectura analógica de 450 y en la que tenía el pH un poco neutro estaba con un 7,8, nos dio un valor de 650. Como esos valores son analógicos, ahora vamos a convertir en valores reales, por decirlo de alguna forma, para la lectura del pH. Entonces,
La lectura ácida que nos dio 450 en analógico era un pH 3 y la lectura que nos dio 650 en analógico era un pH 7. Vamos a redondearlo a 8 para tener un pequeño margen de error en esa lectura, pero que va a ser el ideal para lo que necesitamos. Seguido de eso vamos a crear una tercera función, vamos a ir a funciones, crear función, y esta función se va a llamar alarma. La función alarma nos va a servir para que la lectura de la distancia, si la distancia que nos va a leer, la cantidad de agua que se va a llenar en un recipiente, entonces cada cierto nivel va a sonar una alarma. Para ello vamos a crear un bucle. Si en los bucles seleccionados vamos a repetir 4 veces, vamos a ir a los bloques de música, seleccionamos el tono del timbre, aquí vamos a poner una alarma sencilla, le ponemos una pausa, puede ser una pausa corta de unos 2 segundos y repetimos la pausa. Aquí le vamos a decir en música que pare todos los sonidos. Después de que se reproduzca esa alarma, le vamos a decir que haga una pausa más larga de unos 5 segundos. Con esto hacemos que cada 5 segundos suene una alarma que nos diga que el agua está subiendo en ciertos niveles. Ya tenemos creadas las 3 funciones principales. Podemos decirlo que para nuestro proyecto ahora vamos a agregar una extensión que nos va a permitir presentar en pantalla estos valores de distancia y de lectura del pH. Para ello vamos a ir a extensiones, vamos a escribir LCD y seleccionamos la extensión MakerBit. Con la extensión MakerBit vamos a ir a LCD, seleccionamos conectar LCD y con esto ya le estamos diciendo a la microbit que tiene en pantalla conectada para que pueda enviarle los datos a esa pantalla. En este bloque no vamos a hacer nada más por el momento porque es lo único que necesitamos al iniciar. En el bloque de para siempre, que es donde vamos a ejecutar todas las tareas de nuestro proyecto, vamos a empezar a organizar todo lo que queremos que se ejecute para siempre, que sea un bucle que se repite siempre. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable de temperatura para leer la temperatura ambiente haciendo uso del sensor de temperatura de la microbit. Esta variable temperatura la vamos a fijar en la lectura temperatura que está entrada en nuestra microbit. Si aquí leemos la temperatura de nuestra microbit, ahora vamos a crear una variable que se va a llamar nivel del agua. Esta variable, nivel del agua, nos va a servir para ver cuánta cantidad de agua tiene nuestro recipiente. Para ello, vamos a combinar la variable distancia que ya programamos con la resta del recipiente en donde vamos a depositar los líquidos. El recipiente que nosotros vamos a utilizar tiene 12 centímetros de altura. Entonces, para ello vamos a utilizar el bucle de matemáticas con una función de resta y le vamos a decir a los 12 centímetros de nuestro envase, réstele la distancia. Con esto hacemos que nuestra lectura comience en ceros y empiece cada vez que ingresamos un líquido en nuestro recipiente, que vaya subiendo en relación a la cantidad de líquido que agreguemos. Así que puede comenzar en 0 o ir subiendo a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Seguido de esto, vamos a llamar nuestras funciones en el bloque avanzado. Ya tenemos creadas nuestras 3 funciones. Recordemos que las funciones son bloques de código que tienen una tarea o una instrucción específica y la podemos llamar en cualquier momento. Vamos a llamar nuestra función de distancia para que nos lea la distancia y nuestra función de lectura de pH para que lea la lectura del pH. Aquí vamos a poner una pausa para que las lecturas que nos hagan tengan un rango de tiempo y podamos leerlas de mejor forma y no sean tan rápidas o tan constantes. Con eso hacemos una pausa cortica y podemos leer de mejor forma.
Aquí vamos a agregar un bloque de pantalla para empezar a ver los valores que necesitamos monitorear. Vamos a ir a MakerBit LCD, tomamos un bloque LCD Show y en este bloque vamos a ver cualquier dato que necesitemos en pantalla. Vamos a utilizar un bloque de texto que se llama unir y lo vamos a agregar aquí en la pantalla, y en este bloque de texto unir vamos a ver en la pantalla el nivel del agua, la conversión y la temperatura. Para ello primero vamos a escribir aquí nivel del agua. Vamos a dejarlo más abreviado porque nuestra pantalla es muy pequeña. El nivel del agua está asignado a una variable, nivel del agua. Entonces lo agregamos acá, el nivel del agua lo vamos a ver en centímetros, así que agregamos el símbolo más y le ponemos centímetros en el texto. Lo vamos a ver en posición 1 de la pantalla. Si desplegamos acá, podemos ver la disposición de la pantalla, que son 16 espacios en horizontal y 2 espacios en vertical. Aquí el nivel del agua va a comenzar en la posición 1, entonces el 1 en adelante vamos a ver el nivel del agua, el valor y la palabra centímetros. Duplicamos este bloque y lo ponemos por debajo y aquí vamos a ver el pH. Cambiamos la variable del nivel del agua por pH, quitamos los centímetros porque esto no lo vamos a necesitar, y este pH ya lo vamos a ver en el renglón número 2, o sea en la posición 17. Duplicamos nuevamente esto y aquí vamos a ver la temperatura. Cambiamos nuestra variable por la variable temperatura. Vamos a agregarle un nuevo bloque de texto a este texto, vamos a ponerle la C de grados centígrados y vamos a hacer que este texto de temperatura aparezca en la mitad del segundo renglón. Entonces pH se va a ver en la mitad izquierda y la temperatura en la mitad derecha. Para ello desplegamos este y seleccionamos más o menos la posición 25 o 26 para que quede pH en la mitad izquierda y la temperatura en la mitad derecha del segundo renglón. Con esto ya tenemos programado dos sensores, el sensor de ultrasonido y el sensor de pH. Utilizamos el sensor de temperatura de la MicroBit para ver los niveles de temperatura y ya tenemos una pantalla en donde podemos ver estos valores. Ahora vamos a crear unos bloques de condiciones en donde podamos ver cuánta agua nos vamos agregando en nuestro recipiente y en relación a cierta cantidad de agua que se muestre un gráfico en la matriz LED de nuestra MicroBit y se llame alarma. Para esto vamos a ir a los bloques de la lógica, vamos a seleccionar también una comparación, la vamos a poner por fuera y vamos a seleccionar un booleano y lo vamos a poner por fuera. En esta comparación lo que vamos a poner primero es la variable nivel de agua y le vamos a decir nivel de agua que sea mayor a 0. Duplicamos y acá ponemos menor a 2. Estas dos comparaciones las vamos a meter en el booleano en este orden y este booleano lo vamos a meter en nuestra condición. Nuestra condición dice: si el nivel del agua es mayor a 0 y menor a 2, ejecúteme una tarea. Que la tarea que en la matriz LED no se muestre nada, que la matriz LED esté totalmente vacía. Repetimos este mismo proceso, vamos a crear varias condiciones aquí, entonces duplico todo este bloque, lo voy a poner acá y ahora le voy a decir que el nivel de agua está entre 2 y 3 centímetros. Duplico mi matriz LED y grafico este espacio. Cuando mi nivel de agua esté entre 2 y 3 centímetros en la matriz LED vamos a ver este dibujo y adicional a esto voy a ir a mis funciones y le voy a decir actíveme la alarma. Para que me diga que ya subí este nivel de agua, repito el mismo proceso duplicando todos estos bloques y agregándolos abajo y simplemente cambio valores. El siguiente valor
sería 3 a 4 centímetros y que me grafique acá el siguiente para 4 o 5. Duplico, grafico, duplico alarma, vuelvo a duplicar para 6, vuelvo a duplicar y aquí grafico lo siguiente. Por último, solo voy a duplicar esa comparación y aquí le voy a decir cuando sea mayor a 6, se va a estar graficada toda la matriz LED y me va a llamar una alarma. Con esto ya acabaríamos de programar unos niveles que los vamos a poder ver de forma gráfica en nuestra matriz. Vamos a crear ahora un nuevo bloque de para siempre para que nuestro código no quede tan extenso, porque si lo vemos ya es suficientemente extenso. Ahora bien, podríamos crear una función que la podríamos llamar niveles para que nuestro bloque para siempre no quede tan largo. También lo podríamos hacer, pero por ahora lo vamos a dejar así. Voy a llamar un nuevo bloque para siempre, voy a acercarme en este bloque para siempre. Vamos a utilizarlo para monitorear la temperatura. Los valores óptimos para la temperatura en la medición del pH están entre 18 y 27 grados. Esto quiere decir que entre este rango el pH no va a tener una variación considerable, pero si las temperaturas bajan de 18 grados o suben de 27 grados, el pH va a tener unas variaciones. Vamos a programar esa temperatura para que la microbit nos informe cuando la temperatura sea muy alta o muy baja y nosotros poder tener en cuenta esos datos para ver los valores y analizar los datos que se nos están entregando en la lectura del pH. Para ello vamos a crear también bloques de lógica, una condición, vamos a traer una comparación y también vamos a traer un booleano. En este le vamos a decir que nuestra variable temperatura es mayor a 18, duplico acá y le voy a dar menor que 27. Lo ponemos todo en el booleano y el booleano lo llevamos a nuestra condición. Con esto le decimos si la temperatura es mayor a 18 y menor a 27, que son nuestros rangos óptimos, entonces muéstreme un check. ¿Estoy bien? ¿Mi temperatura es la adecuada? Vamos a poner aquí un bloqueo de pausa. Si este bloque de pausa sirve para que podamos identificar bien entre la temperatura y los niveles del agua, que también me van a mostrar en la pantalla, si nos muestra que la temperatura está bien, hace una pequeña pausa y después nos muestra los niveles del agua. Siguiente comparación. Así sería la temperatura solo en este bloque. Si la temperatura es menor a 18 grados, entonces muéstreme una X. Y también hace una pausa. Repito una nueva condición, duplico y ahora le voy a decir si es mayor a 27, también va a tener un error o no un error. Tenemos que tener en cuenta que para realizar bien el análisis de los datos que se nos están entregando la lectura del pH, con esto ya tenemos programado nuestro proyecto para la lectura del pH. Si recapitulamos esto, tenemos que crear una función que nos va a medir la distancia haciendo un uso del sensor SR04, una función que nos lee el pH haciendo uso del pHímetro, que es un sensor analógico, una alarma para ver los niveles de agua, llamamos una pantalla, conectamos una pantalla a la microbit para poder ver los datos bien para siempre, tenemos una variable de temperatura para monitorear la temperatura,
una variable nivel del agua para monitorear el nivel del agua. Llamamos nuestra función de distancia y nuestra función de pH. En una pantalla vemos los datos de los niveles de agua, la lectura del pH y la temperatura que se está viendo en el momento. Tenemos unas condiciones que nos muestran los niveles del agua en relación con el llenado del recipiente y tenemos otra condición que nos muestra si la temperatura es o no la óptima para trabajar con el pH adecuado. Esta es toda la programación del proyecto Modelo de depuración del agua no potable, medición o lectura del pH.